Dios les bendiga, chicos, qué alegría de verdad poder estar con ustedes. Mi nombre es Mayra, para los que no me conocen. Le mando un saludo para David, para Tomás, para Rosita, para Sofía, para Sara, para Vanessa y para Mónica. Espero que no se me haya escapado ningún nombre, que el Señor Jesús me los bendiga, me los guarde. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar entonces con un personaje pues que empezamos la semana pasada con la hermana Luisa, que fue Josué, y ahora vamos a continuar. Entonces, pues quiero invitarlos a todos para que traigan la Biblia, así que van a pausar tantico el video. La idea es que tengan la Biblia y pues a medida pues que ustedes buscan la Biblia, pues tienen pausado para que puedan continuar y no se pierdan ningún detalle. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la linda oportunidad pues que estamos todos juntos, aunque estemos pues lejos en cada una de nuestras casas, pero el Señor sea bendiciéndonos y permitiendo pues que aprendamos más de su palabra, que para eso estamos acá. Entonces vamos a cerrar los ojos y pues cada uno orar en su casa. Soberano Dios, Todopoderoso, te damos las gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros todos los días, Señor. Dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana. Enséñanos el día de hoy a aprender más sobre tu palabra a través de este personaje que es Josué, y que lo que aprendamos lo guardemos en nuestro corazón. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Bueno, chicos, ya pues tenemos la Biblia, entonces los voy a invitar a todos ustedes a buscar Josué 6 del 1 al 27. Josué 6 del 1 al 27. Antes de poder explicar pues la clase, quiero que ustedes se lean ese pasaje. Entonces pausen el video, lo leen y después pues seguimos escuchando el video normal. Entonces vamos a hablar acerca de un tema muy pero muy importante, y dice: un líder que sigue las estrategias de Dios. Un líder que sigue las estrategias de Dios. Estamos hablando de un líder y en este caso es Josué. Entonces ese es el tema de hoy. Entonces, en este pasaje bíblico nos habla de algo pues que tal vez en muchas canciones o tal vez en algún momento lo han escuchado, que es sobre las murallas de Jericó, ¿cierto? Entonces, yo que quiero pues enseñarles el día de hoy. Resulta que Jericó era una ciudad rodeada de unos muros muy grandes. Y entonces resulta que Dios le dijo a Josué, le dijo lo siguiente, le dijo: voy a poner en tus manos a Jericó y su rey y sus mejores soldados. Dios le dijo eso a Josué porque había algo que Josué tenía que hacer específicamente. Entonces, los que ya leyeron más o menos tendrán idea de qué es lo que específicamente iba a hacer Josué, ¿cierto? Entonces resulta que Dios le había hablado a Josué, ¿cierto? Y había unas estrategias. Hay dos estrategias que tenía pues que hacer sí o sí Josué para que pudiera hacerse en marcha pues ese plan. Entonces la primera fue que reunió a todos los del pueblo. Entonces, ¿qué hizo Josué la primera? Reunió a todos los del pueblo. ¿Y la segunda? ¿Qué le iba a decir Josué? Entonces le explicó lo que debían hacer el pueblo. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros vamos a trazar algún plan, o incluso cuando estamos haciendo alguna receta, siempre hay un paso a paso. Dios quería hacer lo mismo con Josué. Entonces, conforme a lo que Dios le había ordenado, Josué pues lo fue haciendo. Entonces, la primera reunió al pueblo y la segunda le explicó lo que debían que hacer. Porque muchas veces uno dice: ¿pero qué hago? No, Dios sabía que tal vez muchos iban a preguntar, pero le había dado pues esas explicaciones sí o sí. Y ¿sabe qué? Acá tengo una pregunta. ¿Obedecieron? ¿Será que cuando ellos dijeron, cuando Josué le contó todo eso, será que sí obedecieron o no? Acá yo puse una respuesta: ¿será la verdadera o la falsa? Pues verdadera. Sí, señores, sí obedeció el pueblo. Resulta que cuando uno es obediente y hace las cosas conforme a lo que a Dios le agrada, las cosas se dan. Entonces resulta que el pueblo se organizó para la conquista. Entonces resulta que para esa conquista
había un orden. Así como vamos a hacer, cuando se hace una receta, tiene un paso a paso, pues también en esta conquista había un orden en específico. La número 1. Iría un grupo de hombres armados. O sea que adelante iban los hombres armados. Después de los hombres armados iban unos sacerdotes con trompetas. Detrás de los hombres que iban con trompetas iban unos sacerdotes con el cofre del pacto, que ahí simbolizaba que iba Dios y que no todo el mundo tenía que acercarse a ese cofre, sino solamente eran personas aptas y que Dios había pues estipulado en ese lugar, en ese puesto. Y por último iban los soldados. Acá entonces les voy a anotar, después les tengo escrito. La primera irían un gran grupo, o sea, no eran poquitos y no eran muchos, un gran grupo de hombres armados. Adelante iban armados. Después iban unos sacerdotes con unos instrumentos, ¿cierto? Que eran unas trompetas. Después de los sacerdotes que iban con trompetas, iban los sacerdotes con el cofre del pacto. Y la cuarta, que al final, ¿quiénes iban? Un grupo de soldados, o sea, iba súper... esa fue la estrategia que Dios le dijo a Josué que hiciera, ¿sí? Por lo general en una guerra siempre va adelante los soldados y el rey. En este caso no, en este caso era ese orden y tenía que cumplirlo sí o sí por ser obedientes. Entonces Josué, en obediencia a Dios, dio 2 instrucciones. O sea, Dios le dijo, hágame el favor y cumpla con estas instrucciones. Entonces, vamos pensando que las estrategias de Dios tienen que cumplirse porque si lo dice Dios, hay que hacerlo. Entonces, hubo 2 instrucciones muy importantes. La primera, resulta que hubo una persona que refugió a un grupo de personas de Josué. Esa persona se llamaba Rahab, ¿cierto? Y que decía que era una ramera. Pero entonces Dios dijo, no, que no le haga daño ni a Rahab ni a la familia. Y la segunda instrucción importantísima y que no se le puede olvidar era que no debían destruir algunos objetos como el oro, la plata, el bronce y el hierro. ¿Por qué no podían destruir? Porque se lo iban a dedicar a Dios, ¿sí? O sea, era eso. Entonces habían 2 instrucciones que por nada del mundo tenían que romperlas, tenían que cumplirlas porque era un mandato. Pero entonces resulta que cuando pues iban en ese proceso de la batalla, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, pero no las tocaron porque sí, sino porque ¿quién dio la orden? Josué. Entonces cuando Josué dio la orden, los muros ¿qué? Se destruyeron, se derrumbaron, como lo prometió ¿quién? Como lo prometió Dios. ¿Por qué? Porque siguieron las instrucciones. Esa fue la estrategia que Dios dijo que tenían que cumplirla, ¿cierto que sí? Entonces chicos, así como yo les estaba preguntando algunas cosas o estaba afirmando, entonces podemos decir que el tema pues que hoy estábamos tratando, que era un líder que sigue las instrucciones de Dios, como lo hizo Josué, tuvo victoria. Pero ustedes dirán, ¿por qué tuvo victoria? Resulta que Josué desde muy pequeñito siempre obedecía a lo que Dios decía. O sea que desde muy pequeño nosotros tenemos que también aprender a ser obedientes. Y de esa forma el Señor nos bendice. Al igual cuando tenemos que ser obedientes con nuestros papás, allá en casita, si tenemos algún hermano mayor, pues nosotros también tenemos que guardar reverencia y respeto y ser muy obedientes. Y ante todo ser muy obedientes con Dios. Y pues el versículo que hoy estoy manejando con ustedes es Moisés le dijo a Josué las órdenes que había recibido de Dios y Josué cumplió todo al pie de la letra. ¿Sí lo cumplió al pie de la letra? Eso le había dicho Moisés. Y Josué, claro que sí, lo reafirmó. Y resulta que este pasaje bíblico que yo acabo de leer y que ustedes están ahí leyendo, lo encontramos en Josué 11:15. Entonces ustedes pueden buscarlo en la Biblia. Entonces yo que quiero que hagan de trabajo manual, pues como tal no estamos haciendo trabajo manual, pero sí quiero que ustedes escriban
yo soy obediente y van a escribir 2 razones por la cual ustedes son obedientes. ¿Obedientes con quién? Con Dios y con sus papás. Entonces, ya saben todos que van a hacer entonces un mini letrero diciendo por qué usted es obediente con su mamá y con Dios. ¿Por qué? Porque recibimos beneficios cuando se cumplen las cosas conforme a lo que Dios quiere, así como le pasó a Josué, que tenía Dios una estrategia para cumplirse, porque como allá en Jericó todo el mundo pues tenía miedo, pero ¿por qué le tenían miedo? ¿A quién le tenían miedo? Pues le tenían miedo a los israelitas, y esas puertas siempre estaban cerradas y nadie podía ni entrar ni salir. Pero Dios le permitió trazar un plan a Josué, y fue tanto que los muros se cayeron. Y dice una canción que los israelitas le dieron, dice la canción que 7 vueltas, pero realmente si usted suma el número de vueltas que le dieron, en la primera vez dice que fueron 7, después fueron 6, y al final hacemos la sumatoria y serían ¿cuántas vueltas? 13. Entonces, si usted llega a cantar la canción que los israelitas le dieron, 7 no, sino 13 vueltas, le dieron 13 vueltas a Jericó. Y cuando la gente gritó, se cayó ese muro, se derribó el muro, pero no por estrategia solamente de personas, porque yo digo, uy, yo voy a hacer esa estrategia y yo voy a hacerlo con mis fuerzas, no, porque Dios siempre estuvo en ese plan, estuvo ahí piloso Josué en ese sentido de obedecer, o sea que obedecer nos trae grandes beneficios. Entonces espero ver fotos de cada uno de ustedes cuando estén pues también leyendo la Biblia, cuando estén pensando de cómo voy a hacer el cartel, y pues que aparezcan también con la foto así, de diciendo yo soy obediente y las 2 razones por la cual son obedientes. No estoy pidiendo muchas, solo estoy pidiendo 2. Entonces, Dios les bendiga, los quiero mucho, estamos orando por ustedes, y pues nos veremos en el juego, en el concurso que vamos a hacer este sábado. Entonces, para que todos pues puedan escuchar, y si usted dice, uy, quiero ganar, entonces vuélvanse a leer Josué 6 del 1 al 27. Entonces todo Josué 6 del 1 al 27 para estar unos duchos, y cuando yo formule las preguntas, ustedes puedan ser los primeros en ganar. Entonces, Dios les bendiga y los quiero mucho.